Vamos a ver ahora entonces el tema este de cómo se produjo el paso del evangelio anunciado a los evangelios puestos por escrito. Para intentar resumir la historia de la formación de los evangelios, podemos utilizar dos métodos. Una de dos, o seguir el orden del descubrimiento o el orden de la historia. Hay una imagen interesante que ayuda a entender esta distinción del orden del descubrimiento y el de la historia, que es el del arqueólogo. El arqueólogo, cuando encuentra algo y empieza a investigar, y marca el lugar y lo despeja para hacer la investigación, de eso que encontró que está en la superficie, empieza a ir para abajo y va descubriendo las capas y va yendo para atrás en la historia a medida que va bajando las distintas capas hasta llegar incluso a referencias antiquísimas a veces. Pero una vez que termina toda la etapa de investigación, si quiere comunicar el resultado de esa investigación, seguramente lo hará en el orden inverso al que fue descubriendo. Empezará a contar la historia de abajo para arriba, por decirlo de algún modo. Bueno, con el estudio de los evangelios ocurre algo muy parecido. Solo tenemos entre manos los 4 textos, pero los 4 textos como producto terminado, como producto acabado. Mediante estudios minuciosos que fueron consagrados a Mateo, a Marcos y Lucas, en nuestro caso, ¿no? Los exégetas se esforzaron en ir remontando el tiempo, ¿no? Para descubrir las diferentes capas sucesivas que precedieron al texto actual. Impresionante trabajo. El trabajo del especialista sigue obligatoriamente el orden del descubrimiento, pero para exponer nosotros acá el resultado de esas investigaciones, vamos a seguir el orden de la historia. Resumiendo el trabajo de los exégetas, veremos cómo se pasó de la primera predicación cristiana de los discípulos a los textos actuales. ¿Se entiende el planteo? 3 grandes etapas podemos decir que marcaron la génesis de los evangelios. Las nombro y después las desarrollamos. Estas etapas las podemos identificar: la primera con Jesús, la segunda con los discípulos o con los apóstoles y la tercera con los escritores. Empecemos despacito. ¿Qué queremos decir con que Jesús es la primera etapa? Y sí, claro, no hay otra vuelta. En el origen de los evangelios está la persona de Jesús. ¿En qué sentido? La predicación, la actividad pública de Jesús, principalmente el misterio pascual. Todo lo que dijo, todo lo que hizo. Eso es lo que está en el origen del evangelio. En esta primera etapa, ¿tenemos algo por escrito? Absolutamente nada. No tenemos ningún testimonio de esta primera etapa. Hay un autor que en broma dice: lo único que Jesús escribió fue eso que escribió en el piso mientras esperaba a ver si la apedreaban a la pecadora, ¿no? Nada. Cero alás tenemos descrito. La segunda etapa es la que llamamos la etapa de los discípulos o de los apóstoles. Esta etapa podemos reconocer en ella 2 submomentos, por decirlo de algún modo. No los considero como 2 etapas distintas porque siempre son los discípulos. Pero los discípulos tuvieron 2 momentos claramente diferenciados. Un primer momento está asociada a la primera etapa, está asociada a la vida de Jesús. ¿Por qué? Y porque los discípulos compartieron la primera etapa con Jesús. Y hay un segundo momento de los discípulos que está asociada más bien a la tercera etapa,
porque de algún modo los discípulos tuvieron algún contacto con los que después terminarán siendo los escritores. Vamos a analizar estas dos subetapas dentro de la etapa segunda de los discípulos. Cuando los discípulos acompañan a Jesús, escuchan lo que dice, ven lo que hace, al principio no entienden nada. No entienden nada los tipos. Y el Evangelio deja constancia explícita de esto. Les leo un texto de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, inmediatamente después de las bodas de Cana. Es el texto de la expulsión de los vendedores del templo. Supongo que saben, ¿no? O se lo acuerdan. Esto de que Juan es el único evangelio que consigna que Jesús subió 3 veces a Jerusalén para la celebración de la Pascua, que de ahí de donde sacamos el tema de que la vida pública de Jesús duró 3 años. Porque si es por el testimonio de nuestros escritos, de los sinópticos, no tendríamos la menor noción. La vida pública de Jesús podría haber durado 6 meses como 6 años. Con toda esa referencia de tiempo después, en aquel tiempo, Jesús, ¿cuál es aquel tiempo o cuál es? Y es más, el Evangelio de Juan tampoco nos da garantía de que la vida pública de Jesús haya durado 3 años, porque Juan consignó 3 subidas de Jesús a Jerusalén. A lo mejor resulta que pasaron 4 años o 5 años y simplemente lo que ocurrió fue que el Evangelio de Juan no consignó esa otra o esas otras subidas de Jesús a Jerusalén, con lo cual pudo haber sido más larga la vida pública de Jesús. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, de ahí salen estos 3 años. Razón por la cual, hago esta aclaración, razón por la cual en el Evangelio de Juan es el único en donde la expulsión de los vendedores del templo está al comienzo del Evangelio. Porque en nuestros evangelios, en los sinópticos, la expulsión de los vendedores del templo obviamente no puede estar en otro lugar que no sea al final, porque es cuando Jesús va a Jerusalén y para los acontecimientos que terminarán con la pasión, muerte y resurrección. Vamos, por eso este está en el capítulo 2. Miren lo que dice, no tiene desperdicio. Se acercaba la fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. ¿Se dan cuenta lo que está sugiriendo este texto? ¿Qué sugiriendo? Lo está diciendo explícitamente. Los discípulos no entendieron nada en ese momento. Lo entendieron después de la resurrección. Recién ahí entendieron lo que había dicho. No se habrán burlado de él como los demás, porque evidentemente acá hay burla con este tema, y vos lo vas a reconstruir en 3 años, porque lo querían, nada más que por eso no se deben haber burlado de él. Pero no entendieron nada igual que los demás. Bueno, como esto tenemos 1500 cosas. Apártate de mí, Satanás, al gran Pedro Argentino Salud, que lo confiesa, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios, pero no entiende de ninguna manera lo que significa el mesianismo de Jesús. De ninguna manera lo entiende. Cuando Santiago y Juan, ya lo veremos porque son textos nuestros, ¿no? Pero cuando Santiago y Juan le piden estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo ser el jefe de gabinete y el ministro de Economía.
Eso le están pidiendo. Se están imaginando un reino como los de este mundo, justamente. No entienden nada. Los discípulos de Maús se vuelven con el semblante triste porque se murió el tipo. Y ya van 3 días de todo esto y no pasa nada. Está, pero clarísimo. Y podría seguir y seguir y seguir y seguir tirando textos. No entendían nada. Hasta que, simbólicamente hablando, hasta resurrección y Pentecostés. Digo simbólicamente, ya lo vamos a ver bien, por esto mismo que dije muy, muy rápido, que para Juan no hay dilación entre Pascua y Pentecostés, ¿no? Es un tema que después lo vamos a ver cuando nos metamos un poquito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quiero decir, el misterio pascual le abre los ojos a los discípulos. Como decimos hoy, les hace caer la ficha. Se dan cuenta. Es lo que les pasa a los discípulos de Maús cuando Jesús parte el pan en la casa. Se les abrieron los ojos y entonces lo reconocieron. Bueno, esto ocurre después de la resurrección. Esto ocurre después de la resurrección. ¿Por qué le estoy dando tanta importancia a esto? Porque los discípulos, y ahora viene la segunda subetapa, ya terminamos la primera subetapa, que es la etapa de la ignorancia. Ahora que se dieron cuenta, van a salir a anunciar a Jesús lo que vieron y oyeron de él, pero interpretado a la luz de la Pascua. Y esto para nosotros es capital, para el estudio que estamos queriendo hacer. Porque acá ya hay una primera instancia hermenéutica. Ya no nos van a transmitir un testimonio en crudo. El testimonio de los discípulos es un testimonio masticado por los dientes de Pascua y Resurrección, de Pascua y Pentecostés. ¿Me entienden? Ya acá hay una primera instancia hermenéutica. Y esto es clave. A partir de acá sí. Empieza la predicación. ¿Hay algo escrito todavía? Nada. Según el testimonio de Lucas, podemos decir simbólicamente, cuando Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles sale y dice: judíos todos de Jerusalén, no están estos borrachos como ustedes piensan, que son las 9 de la mañana, acá está pasando lo que dijo el profeta Joel, podríamos decir, es el primer evangelio ese discurso de Pedro. Como testimonio, no sé si habrá sido el primero, qué sé yo, pero como testimonio es el primer evangelio que tenemos. El primer anuncio del cual tenemos testimonio de esta comunidad, que a partir de acá empezará este recorrido. Bueno, imagínense, después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero imagínense el desarrollo de esto. ¿Qué pasó después de la predicación de Pedro? ¿Qué debemos hacer? Conviértanse y háganse bautizar. Y ese día se unieron y empiezan los números, empieza a crecer la comunidad. Y las necesidades de la comunidad van a empezar a obligar, en lindo sentido de la palabra, digo, ¿no? A recoger testimonios, a empezar a recordar. Para la liturgia, para la catequesis, cuando empiecen a venir las comunidades de paganos que no casan nada los tipos, porque los judíos, dentro de todo, una vez que hace el clic de reconocer en Jesús al Mesías, listo, ya está, que es lo que le pasó a Pablo, ¿no? No tenían que andar profundizando demasiado, era una cuestión de darse cuenta, pero los paganos tenían que empezar de cero. Bueno, estamos en lo que se suele llamar, dentro del estudio de los evangelios, la etapa de la formación de los evangelios, la historia de la formación de los evangelios, ¿no? La Formgeschichte, todo esto está en alemán, gente, todo esto está en alemán. El otro día, viendo Dark,
me apareció una palabra que yo la tenía de acá, y de repente el Ursprung, el origen, y escuché Ursprung, y digo, ¿cómo? Esa palabra es de la clase, es de Biblia esa palabra. No, es el origen. Bueno, todo esto nació en Alemania. ¿Qué le vamos a hacer? Somos deudores de los alemanes, prácticamente en todos los estudios bíblicos, de todo, del Pentateuco, de los Evangelios, de todo, de todo, de todo. Entonces hay muchas cosas que están en alemán, para quien quiera especializarse en Biblia, hebreo y griego y inglés y alemán. Son las lenguas que hay que estudiar, sin ningún lugar de duda. Bueno, pero me entiende lo que está pasando acá, ¿no? Etienne Charpentier tiene una imagen que me parece fantástica, fantástica. Lástima que la imagen se está poniendo vieja con este tema de la fotografía digital. Antiguamente, lo deben haber visto hasta en películas. Vieron cómo es el proceso de revelado, ¿no? El proceso de revelado se hace en un cuarto oscuro, digamos, luz roja. La, la, la fotografía se imprime en un papel en blanco. Se provoca una impresión en un papel en blanco. Bueno, los discípulos fueron impresionados acompañando la vida pública de Jesús por sus palabras y por sus hechos. Pero tal cual lo que pasa con la impresión fotográfica, el papel está en blanco, no se ve absolutamente nada. ¿Qué tiene que pasar para que aparezca la imagen? Se mete en una palanganita que tiene un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido revelador. Que ahí está el arte de la revelación fotográfica. Vos ponés el papel adentro de ese líquido y empieza a aparecer la imagen. Entonces la imagen el papel hay que sacarlo en el momento justo para que no esté ni muy clara, ni se pase de mambo y se vaya a muy negra. Una vez que se saca en el momento justo, se pasa por otra palanganita que tiene otro líquido, que es el líquido fijador. Y después ahí se cuelga, ¿no? Como en las películas lo vemos que están las fotos colgando para que se sequen. Bueno, maravilloso, maravilloso. El ejemplo es perfecto. Pascua y Pentecostés fueron el líquido revelador y el líquido fijador de los discípulos. La imagen no puede ser mejor. La analogía no puede ser mejor. Es más, e incluso trayendo la frase del Evangelio de Juan, de lo que va a ser el Espíritu, que les recordará todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esto es lo que está pasando acá. Por eso es que digo que entonces en esta etapa, que es la etapa de los discípulos, hay dos momentos claramente diferenciados y que es muy importante diferenciar. Muy bien, avancemos. Tercera etapa. 4 redactores entonces van a recopilar los materiales ya elaborados a fin de escribir sus respectivos evangelios. ¿A qué me refiero con materiales ya elaborados? Y a la hora de los redactores y ya en las comunidades seguramente incipientes ya está escrito el relato de la pasión, está circulando el relato de la pasión, ya hay un montón de frases de Jesús, de palabras de Jesús que habrán sido incluso hasta coleccionadas. Ya vamos a ver que esto es una hipótesis altamente probable. Un montón de recuerdos que se fueron fijando, insisto, lo que dije recién, ¿no? Ya sea para la liturgia, ya sea para la catequesis. Bueno, ¿qué hicieron estos redactores? Y uno lo puede imaginar. Piensen ustedes, un trabajo de investigación. ¿Qué se hace? Y investigan, obtienen información, ¿y qué hacen con esa información? Y después, cuando uno tiene la mesa llena de los papeles del resultado de la investigación, hay que hacer una selección. Esto sirve, esto no sirve, esto está duplicado. Una vez seleccionado, le damos un orden. ¿Por qué le damos un orden? Y porque ya pasó mucho tiempo. Es absolutamente razonable que haya que darle un orden.
¿Qué sé yo? Si Jesús multiplicó los panes primero y curó el ciego de nacimiento después, o fue al revés. Y como mi objetivo no es ser preciso con la cronología, me importa un cuerno. Entonces le voy a dar más importante al orden que le quiero dar a todo este material que tengo. Porque yo no soy un historiador, soy un evangelista. Buenísimo, ¿eh? Rivas, lo dice, yo lo digo con mis palabras, ¿no? Pero la mesa del historiador y la de los autores del Evangelio contiene los mismos papeles. Porque la investigación es la misma. Lo que recolectaron es lo mismo. Testimonios directos, fragmentos de las comunidades. Lo que recolectaron es lo mismo. ¿Qué cambia? La cabeza, el plan cambia, nada más. ¿Qué hace el historiador? El historiador, entre comillas, le da la espalda al público. ¿Por qué? Porque no le interesa, en primer lugar, quién es el que va a leer el libro que está escribiendo. A él le interesa ser preciso con los datos. Es más, sabe que el que vaya a leer el libro le va a interesar que él sea preciso con los datos, con la cronología, ¿me entienden? Entonces, gasta la energía en eso. ¿Qué hace el autor del Evangelio? El autor del Evangelio es primeramente es un predicador. Entonces, se empapa de todo lo que hay arriba de la mesa, pero le da la espalda a la mesa, se va de la mesa y se enfrenta al público. Porque quiere anunciar algo el tipo. No quiere contar una historia. Por eso, antes decíamos, cuando decíamos del Evangelio de Marcos, hace una suerte como de historia de Jesús, y dije, hay que ponerle 400 comillas adelante y 400 comillas detrás a esto que estoy diciendo. Porque el tipo no quiere contar una historia. Quiere anunciar algo que le transformó la vida, para que a su vez el que lo escuche se le transforme la vida. Entonces, que esta es lo último que podemos imaginar que hicieron, ¿no? Que es la adaptación. Como el tipo está mirando al público, y el público lo afecta. Y entonces dice, espera, para esta gente esto hay que decirlo de esta manera. Y el otro, que le está hablando a otro público, dice, pero a esta gente esto hay que decirlo de otra manera. Y así tenemos las diferencias sin igualdad que encontramos en los 4 evangelios. Una maravilla. Esto es, estamos hablando técnicamente, estamos en la historia de la redacción de los evangelios. Así como la Formgeschichte era la historia de la formación de los evangelios, ahora estamos en la etapa de la historia de la redacción, la Redaktionsgeschichte en alemán. Fantástico. Lucas nos ofrece una joyita en relación con esto que estamos hablando, porque es el único que comienza el Evangelio con un prólogo. Prólogo, prólogo en el sentido como nosotros usamos la palabra, porque el Evangelio de Juan también arranca con un prólogo, pero el prólogo del Evangelio de Juan es un himno majestuoso, de 18 versículos. No me estoy refiriendo a eso. Digo el prólogo como nuestros libros, donde el autor te tira una pista de lo que vas a leer en el libro. Bueno, así arrancan los 4 primeros versículos del Evangelio de Lucas. Dice así: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Maravilloso.
nos pone en palabras lo que de hecho después el arqueólogo, el exégeta, fue sacando como conclusiones a partir de la investigación. Lucas me lo está contando acá. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Podemos reconocer cuatro momentos que tienen que ver, a pesar de que son cuatro, pero digo, tienen que ver con las tres etapas que vimos anteriormente, las etapas que dibujamos del proceso del evangelio enunciado al evangelio puesto por escrito, ¿no? A lo que terminaron haciendo los escritores. Fíjense, hay un primer elemento, o podemos distinguir, mejor dicho, un primer elemento, los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. El prólogo del Evangelio de Lucas, en realidad, es prólogo a dos volúmenes. El segundo volumen, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una panorámica de la iglesia naciente, que es aquello por lo que justifica este nosotros eclesial que está usando acá en el prólogo del Evangelio. Explícitamente Lucas no se presenta como testigo ocular, sino receptor de los que lo fueron. Él pertenece a una segunda generación apostólica, claramente. Él recibió un testimonio. Segundo elemento, podríamos decir, el servicio de la palabra. Está reconociendo a los servidores de la palabra, dice. O sea, se había creado una tradición. Por eso habla de cómo nos fueron transmitidos. Alude a un ambiente de predicación semejante al que nosotros podemos percibir, por ejemplo, en el ambiente de las cartas. Él mismo, entonces, como dije recién, no se cuenta entre los predicadores. Un tercer elemento interesantísimo para rescatar acá son los intentos narrativos previos a la redacción actual, a la redacción que él va a realizar ahora. Muchos han tratado de relatar, parece aludir a textos parciales que él seguramente pudo aprovechar para hacer su obra, lo que decíamos antes del tema de la investigación. La afirmación de esto de que ya han sido muchos nos permite incluso entrever algo de lo que debe haber sido la complejidad y la riqueza de la vida eclesial de esa época. Y por último, el escrito sistemático. Así considera Lucas su obra. Investigué todo diligentemente desde los orígenes y he decidido escribírtelo por su orden. O sea, para Lucas esto es un cierto punto final de esto que decíamos antes, de cristalización de la tradición, de madurez eclesial. Obvio, él todavía no sabe que esto va a terminar ingresando en el canon, siendo considerado texto inspirado. Él no lo sabe, como Pablo no sabía, Pablo no escribe cartas para la posteridad. ¿Se entiende, no? Es la comunidad la que reconoció en la carta de Pablo, la que reconoció en la obra de Lucas, que ahí estaba expresada su fe. Y por eso son canónicos. Por eso son canónicos. Que tiene que ver con esto que hablábamos. Por supuesto que hay un argumento autoritativo acá. ¿De parte de quién? De parte de la comunidad. Que dice, este sí, este no. Porque acá veo expresada la fe y acá no. Entonces, este es canon. Este es regla. Este es regla. El otro no. Y ya. Y ya. Eso es lo que define en última instancia. Maravilloso, ¿eh? La investigación crítica sobre la formación de los evangelios hizo el camino de un intento de estudiar muy profundamente cada una de estas etapas. Bueno, el resultado de estos estudios hizo que la Dei Verbum, tomando estos resultados más seguros, en el número 18 y 19 diga lo siguiente.
Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí termina el número 18. 19. La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Obviamente al final está citando explícitamente Lucas 1, 2, 4. Fíjense, documento magisterial, Dei Verbum, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación. En este párrafo se recogen igualmente los momentos que estuvimos analizando recién de Lucas, haciéndolos extensivos a los otros evangelios. Está hablando de los 4 evangelios acá, ¿sí? Palabras y acciones de Jesús, predicación apostólica, escritos provisionales, tradición, ya sea de tradición oral, o ya sea de los que se empezaron a poner por escrito, nada más que fragmentariamente, y redacción final, con síntesis, adaptaciones, todo lo que estuvimos analizando nosotros. Igual que Lucas, la Dei Verbum del Vaticano II distingue entre predicadores, los apóstoles, y evangelistas escritores, lo que llama autores sagrados, sin entrar en la cuestión histórica de la identidad o diferencia entre unos y otros. La Dei Verbum no se mete con este tema, se lo deja a la teología bíblica, se lo deja a los biblistas el tema, no es lo que importa, no es lo que importa. Una tradición que parte ya del siglo II y que quizá nació con una preocupación apologética frente a un montón de escritos que empezaron a aparecer, los que habitualmente llamamos los evangelios apócrifos, identifica a los evangelistas con 2 apóstoles, Mateo y Juan, y 2 supuestos discípulos de apóstoles, Marcos y Lucas. El Vaticano II menciona, sin pronunciarse sobre ella, en Dei Verbum 18, textualmente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos no los transmitieron por escrito. Punto. Tenemos 2 que están asociados a 2 apóstoles de Cristo. Mateo, ya vamos a hablar de esto, y Juan, ya habrán hablado de esto cuando vieron el cuerpo joánico. Y 2 que no pertenecen a la generación apostólica, que son de la segunda generación apostólica, Marcos y Lucas, asociados a Pedro y a Pablo, especialmente a Pablo. Se cumple esto que decimos de los criterios de canonicidad,
criterio de canonicidad que no es que fueron los criterios que usó la comunidad, no. Son los criterios que a posteriori nosotros podemos reconocer que seguramente deben haber sido los que provocaron la inserción de los textos en el canon. ¿Cuáles son? Y seguramente de mínima 3, a lo mejor hubo más. La coherencia con el Evangelio, que sea coherente con el Evangelio de Jesús, con la predicación de la Iglesia, la paternidad apostólica y el uso litúrgico. En este momento me está interesando la paternidad apostólica. Paternidad, no autoría apostólica. Porque si el criterio de canonicidad hubiese sido la autoría apostólica, se acabó. Tendríamos 2 evangelios nada más. Mateo y Juan. Y el del uso litúrgico es un criterio fantástico, que tiene que ver con esto que decíamos antes. Si la comunidad cristiana usó X texto, no me importa cuál, para la liturgia, quiere decir que el texto expresaba la fe, porque ¿qué otra cosa si no es la liturgia? La celebración de la fe. Bueno, si el texto me sirve para celebrar la fe, obviamente, este texto la expresa. Entonces, porque a veces suena como medio debilucho, ¿no? El criterio del uso litúrgico. No, es un criterio tremendo, es un criterio re vital, ¿no? Les leo un texto de Etienne Charpentier que no lo vamos a analizar acá. Por un lado, es preciso situar a Jesús en el comienzo de la historia de la génesis de los evangelios, puesto que él es evidentemente la fuente primera. Su predicación y su vida originaron un movimiento que sigue vivo en la actualidad, pero parecieron tan subversivas a las autoridades de su época que le acarrearon la muerte. Si su historia hubiera terminado en la tumba, a lo más habría suscitado alguna biografía que celebrara una figura modélica del pasado. Pero si su historia ha engendrado una literatura tan inmensa, es porque su muerte no fue el término de su destino. Sus discípulos afirman que Jesús vive más allá de la muerte, que Dios lo ha resucitado. La fe en la resurrección de Cristo es para ellos la buena noticia que da un sentido nuevo a su vida y los invita primero a predicar y luego a escribir. Pero por otra parte, está claro que la fe en la resurrección cambió por completo en los discípulos el modo de considerar la historia de su maestro. La resurrección abrió a los discípulos perspectivas nuevas sobre la acción y la personalidad de Jesús. Cambió por completo el modo de interpretar su vida. Esto al historiador le plantea necesariamente una cuestión. ¿En qué medida transformó la fe los recuerdos que se guardaban de Jesús, de sus palabras y de sus actos? ¿Cómo remontarnos hasta el Jesús de la historia partiendo de unos textos compuestos después de Pascua? Los historiadores han marcado algunos criterios para ello. Bástenos aquí situar el problema. Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. Dicho de otro modo, los relatos evangélicos no se presentan como documentos de archivo o informes. No son biografías de Jesús, sino testimonios de fe, el anuncio hecho por creyentes de una buena noticia que ellos quieren comunicar a otros. El testimonio de estos creyentes no intenta narrar los acontecimientos por sí mismos, lo que Jesús dijo o hizo en tal lugar o momento, sino traducir la significación profunda que encierran. Significación que el paso del tiempo, la lenta asimilación y la predicación del Evangelio, la experiencia y la maduración de la fe de las primeras comunidades habían ayudado a esclarecer. Recapitulemos para cerrar con esta primera parte del Evangelio anunciado a los Evangelios escritos.
De mínima, entonces, hasta ahora tenemos dos instancias hermenéuticas. De mínima. Una, la de los propios discípulos. Amaestrados, como dice la Dei Verbum, por los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Bueno, por la nueva luz de los acontecimientos de Pascua y del Espíritu. Ahí tenemos una primera instancia hermenéutica. Y después tenemos otra instancia hermenéutica, que es lo que los escritores interpretaron del material que obtuvieron de su investigación. ¿Les parece que podemos poner una instancia hermenéutica intermedia? Y sí. Si realmente llegamos a considerar, esto lo vamos a ver mejor, simplemente lo estoy anticipando, si realmente llegamos a considerar que los redactores finales se sirvieron de materiales preexistentes, lo dijimos hasta creo con las mismas palabras, ya hubo quienes elaboraron esos materiales preexistentes a partir de la predicación apostólica. ¿Se entiende? No todo lo que pusieron por escrito viene del testimonio directo de los apóstoles. Lucas lo dice claramente, investigaron todo diligentemente desde los orígenes. Por lo tanto, es muy probable, casi seguro, que en las comunidades encontraron ya material procesado. Desprolijamente dije, seguramente el relato de la pasión debe haber sido uno de los que primero se puso por escrito, ¿no? De ahí las impresionantes similitudes en los 4 evangelios, entre otros motivos para pensarlo, ¿no? Pero digo, porque además fue necesario para la predicación. Bueno, así como esto, un montón. Ahí ya hay que poner otra u otras instancias hermenéuticas. Vamos, se vuelve interesantísimo.